Curso juego HTML5, paths. Fill. Llena la ruta actual dada con el estilo de relleno. Stroke. Dibuja el camino que has definido con todos aquellos move to y line to. Begin path. Empieza un camino o restablece la ruta actual. Utilice move to, line to, quadratic curve to, bezier curve to, arc to y el arc para crear caminos. Move to. El método move to mueve la ruta al punto especificado en el lienzo, sin necesidad de crear una línea. Close path. El método close path crea un camino desde el punto de regreso al punto de partida actual. Line to. El método line to añade un nuevo punto y crea una línea desde ese punto hasta el último punto especificado en el lienzo. Este método no dibuja la línea. Clip. Convierte el camino que actualmente se construye en el trazo de recorte actual. Quadratic curve to. El método quadratic curve to añade un punto a la ruta actual utilizando los puntos de control especificados que representan una curva Bezier cuadrática. Bezier curve to. El método Bezier curve to añade un punto a la ruta actual utilizando los puntos de control especificados que representan una curva Bezier cúbica. Arc. El método arc crea un arco curva utilizando para crear círculos o partes de círculos. Arc2. El método arc2 crea un arco curva entre dos tangentes en el lienzo. IsPointInPath. El método IsPointInPath devuelve true si el punto especificado está en el camino de la corriente, de lo contrario false. Empezamos con las prácticas del tutorial. Vamos a empezar con la propiedad arc. Aquí tenemos el ejemplo. Bueno, como se ve siempre, creamos el contexto y después empezamos a trabajar ya con las propiedades Canvas. Y bien, aquí tenéis el ejemplo de 3 líneas nada más. Hacemos un begin path para empezar el camino de dibujo y luego ya metemos la propiedad arc con su contexto ctx.arc y los parámetros que queremos darle para crear ese círculo, y luego ya dibujamos el círculo con stroke. Saber que stroke dibuja lo que es el contorno de una figura geométrica. Vamos a ver lo que valen el valor de las propiedades las coordenadas, mejor dicho, que hemos puesto en arc, y para eso vamos a ir a 3W School. Vamos a irnos directamente a arc, por aquí lo tenemos, en 3W School, arc. Vale, ahí está, y vamos a ver para qué sirven todos los parámetros que tiene esta propiedad. Bien, como veis, la primera es la posición en X. La coordenada de posición en X, luego la posición en Y del círculo, luego le llevamos la posición, el radio que va a tener el círculo. La siguiente es el inicio, el número del ángulo de inicio, y luego ya el ángulo final. Acordaros que esto va en radianes, no en grados. Y luego la última coordenada es opcional. Como veis aquí lo pone, y lo único que hace es especificarte si quieres que vaya el dibujo se dibuja hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver por tanto las coordenadas que le hemos dado nosotros a nuestro círculo, y aquí nos hemos puesto en posición X 75 y Y 75. Le hemos dado un radio de 50 y los grados que le hemos dado en posición de inicio de grados ha sido 0 y el final es 2 por mat por pi. Con esta fórmula lo que hacemos es hacer un círculo completo.
y vamos a ver el círculo completo en el navegador. Vamos a la instrucción arc, la ejecutamos y como veis ese es el círculo completo. Bueno, vamos a por el siguiente, que es arc2. arc2, como veis, es similar, lo único que le hemos puesto un move to aquí, pero es parecido al otro. Creamos un begin path para empezar a dibujar, luego le ponemos un move to, nos desplazamos a la coordenada 150,20 de x y de y ahí empezamos a dibujar el arco desde la posición 150-120 hasta la 150-100 del arco. Pero bueno, ahora vamos a ver directamente todas las coordenadas que tiene arc2 y luego ya le dibujamos con un stroke. El resto son, pues bueno, le hemos puesto algunos cuadraditos de 10 píxeles, como veis aquí, en la coordenada 150, 120, para que veáis exactamente dónde se va desplazando el círculo con move to, y le hemos puesto un cuadradito de 10 píxeles, chiquitito. Luego la siguiente le hemos puesto la coordenada 150, 100, que es donde va el arco, para que veáis exactamente lo que hace esta línea de código, estas 4, y otro cuadradito que hemos puesto aquí de la 50 a la 100, de la 50 a la 20, otro cuadradito. Vamos a ver las coordenadas de arc2 en www.school arc2 aquí. Bien, y arc2, las coordenadas que tiene son la coordenada de x de la primera tangente, la coordenada de y de la primera tangente que tenemos que darle, luego ya la coordenada de la segunda tangente y luego ya la coordenada de x, en este caso, y la coordenada de y de la segunda tangente y el radio del arco, como veis aquí. Vamos al ejemplo y aquí tenéis, el arco va a ser de 30 y el resto pues ya sabes, primera tangente de x, y, las coordenadas. Bien, vamos a ver lo que sale en el navegador arc2 y como veis aquí tenemos una especie como de curva, lo que nos ha salido. No es un círculo completo, con lo cual nos sale nada más una especie de curva. Bien, seguimos con begin path. Begin path, como ya hemos comentado en los anteriores ejemplos, pues sirve para especificar que vamos a empezar a dibujar. En este caso pues se reinicia la ruta, es decir, cuando tenemos varios begin paths, como veis en este ejemplo, pues le decimos que una ruta es esta, que veis aquí con estos con estas 5 líneas de códigos, begin path, luego tenemos un stroke style de color azul, blue, que le vamos a poner, luego tenemos un move to, un desplazamiento a la coordenada 2020 y luego un line to, que aquí dibujamos una línea de la 200 en la coordenada 220 y la dibujamos con stroke, y como veis luego hacemos otro camino, con lo cual ya para volver a especificar otro camino habría que otra vez volver a poner begin path y volver a hacer otra línea. En este caso haremos otra línea y le damos bueno, un stroke style de color green, verde, le movemos desde la 200 de la 2020 y luego dibujamos la línea desde la 2020 hasta la 120, que será la línea, y luego ya lo que hacemos es dibujarla con stroke. Bien, vamos a ver el ejemplo en el navegador. Path.
Y aquí tenéis el ejemplo, las coordenadas. Bien, esta es de un camino, la blue, la primera que hemos visto, y esta es la segundo camino que hacemos. Vamos a por la siguiente, que es Bézier, curva de Bézier. Bien, las curvas Bézier. Y aquí tenéis el ejemplo. Empezamos el camino, nos movemos a la 50-20 de X y de Y, y ahí vamos a hacer una curva Bézier con Bézier CAF 2. Y aquí tenéis las coordenadas que vamos a verlas ahora en 3W School, y luego ya dibujamos. Luego el resto pues son unos cuadraditos para que veáis la referencia de todas las coordenadas estas que estamos dando. La 50-20, en este caso tenemos un cuadradito pequeñito para que veáis cómo se mueve con Move2 de la 50-20. Aquí este cuadradito lo hemos puesto para eso, con fill red. Luego de la 50 a la 100, cómo se va moviendo. Empieza en este punto, como veis, aquí lo ponemos. Empieza en el punto 50-20, finaliza en el 50-100, lo que es la curva Bézier. Luego le damos un fill red para que veáis las siguientes coordenadas, ¿no? Cómo controla el punto en la línea 230 a la 30, y por eso ponemos un fill red para que veáis. Y luego el segundo punto de la curva Bézier de la 150 a la 60, para que veáis exactamente. Estos cuadritos valen de referencia para que veáis lo que hace la curva Bézier. Vamos a 3W School, hemos dicho curva Bézier, y vamos a 3W School. Vamos a Bézier curve CAF, vale, aquí tenemos Bézier curve CAF, y aquí tenéis las coordenadas. Como veis, la primera coordenada aquí lo tenemos de X. El primer punto de la curva Bézier en coordenada X, en la coordenada Y, primer punto de control de la curva Bézier. Luego aquí tenéis coordenada X, el segundo punto de control de la curva Bézier, y la coordenada Y, el segundo punto del control de la curva Bézier. Y luego ya la posición X, la coordenada de posición X donde finaliza ese punto, y la coordenada Y donde finaliza ese punto. Vamos al navegador, Bézier, y aquí tenéis la curva Bézier, como veis, con la referencia de los cuadraditos, para que veáis. Desde aquí nos movemos a esta posición con Move2, y de aquí directamente ya empezamos a dibujar en estas coordenadas, de aquí a aquí. Vale, pues vamos a la siguiente. Que es clip. Y aquí pues nada, tenemos un arco creado y le ponemos la propiedad clip. Y el arco, como veis, le damos unos parámetros. Vamos a ver el ejemplo directamente. Y veis aquí el resultado de trabajar con clip. Hace el medio arco, damos las coordenadas al arco, y luego en un fill red
creamos un cuadrado, seguimos con el siguiente, close path, vamos con close path, y como veis aquí, close path es para cerrar el camino, crea un camino desde el punto actual hacia el punto de partida. Lo que hacemos es abrir el camino, nos movemos a la posición 20-20, dibujas una línea de la posición 20 hasta la 200, de la 20-20 hasta la 220, creamos otra línea de la 120 a la 120 y luego después ya cerramos el camino. Esto creará un triángulo, como veis aquí, ¿no? Así que close path sirve para cerrar el camino, definitivamente. Y luego ya lo dibujamos. Primero se cierra el camino, como veis aquí, luego se dibuja con stroke o con fill. Una de los dos. Acordaros que fill es para dibujar los rellenos y stroke nada más para dibujar el contorno. Pero muy importante que lo que estáis viendo aquí, empecéis el camino con begin path, creáis todas las propiedades que queréis meter y después al final se cierra con close path. Vamos al navegador, close path, y aquí está el triángulo, como veis. Seguimos con el siguiente, fill. Lo que os comentaba de fill antes, el ejemplo es para rellenar. Lo que va a hacer es rellenar este rectángulo. Entonces lo que vamos a crear aquí es, como veis, un rectángulo en la posición 10, 10, 10 de X y Y de un ancho y un alto de 100 cada uno. Y luego ya le ponemos el fill, con lo cual lo que hace fill es rellenar el rectángulo. Vamos al navegador y en fill lo que hace es rellenar de negro, porque acordaros que por defecto, si no especificamos ningún tipo de color, por defecto nos saldrá negro. Seguimos con isPointPath. Bueno, ya sabéis que devuelve true si el punto especificado se encuentra en la ruta actual, de lo contrario falso. Ahora lo vamos a ver en las herramientas de desarrollador que tiene el navegador. Vamos a ver que va a ser true. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a explicar un poco el código. Como veis, lo que hacemos aquí es hacer un rectángulo. Le ponemos las coordenadas X, la coordenada de X 10, coordenadas Y 10 y un ancho de 100 y un alto de 100, width y height. Lo dibujamos con stroke, el contorno, y luego con console log, que ya sabéis que vale para visualizar en la consola de desarrollador el valor que va a tener exactamente isPointImpact. En este caso le ponemos el contexto y le ponemos la propiedad y le decimos que isPointImpact, si es true o false, si en la posición 10, 10 hay algo dibujado. En este caso, al haber algo dibujado porque el rectángulo está en la posición 10, 10, nos va a dar true. Si pusiéramos otras coordenadas que no estuvieran en estas coordenadas del rectángulo, fueran otras distintas, a las coordenadas del rectángulo daría false. Vamos al navegador y aquí tenéis el rectángulo, digo el cuadrado, perdonad. Ahora lo que hacemos es ir a inspeccionar elementos de vuestro navegador, vamos a consola y como veis aquí pone true, quiere decir que es verdadero. Esto nos puede servir pues para cualquier condicional, cuando queramos hacer algún juego, como el que vamos a hacer en
En este curso pues nos va a servir para saber si en esa posición, por ejemplo, tenemos algún objeto creado. Tenemos en este caso algún objeto creado, como en este caso ocurre con el cuadrado. Si en esa posición coordenada existe o no existe algo. Y nos vale para luego poder trabajar con las sentencias if en cualquier tipo de juego o cualquier tipo de actividad. Pues nada, vamos a el siguiente ejemplo, line 2. Y el line 2, aquí tenéis, como siempre, begin path, empezamos el camino. Move to, que ya sabéis para qué sirve, para desplazarse a una posición del canvas, en este caso la posición XY00. Luego después line 2, que ya sabéis para qué es, para crear una línea. Añade un nuevo punto y crea una línea desde el punto al último punto especificado en el lienzo. Por tanto, de la posición 0 a la posición 100, porque empezamos en move to, empezamos en la posición 0, 0. Pues bien, desde ahí hasta la posición de line 2, 100, 100, se va a crear una línea. Y luego ya, para que esa línea se pueda ver en el navegador, utilizamos stroke. Bien, vamos al navegador, move to o line 2. Move to, no, line 2, era, ¿no? Justo, line 2. Line 2. Y aquí tenéis la línea, de la posición 0, 0, que es aquí, hasta la 100. 100, 100. Siguiente es move to. Y bueno, como ya hemos dado en otros ejemplos, move to, pues ya os sonará para qué sirve. Y es para desplazarse a un determinado sitio del canvas y empezar ahí a ejecutar otras sentencias. En este caso, line 2 o bien para crear un círculo, un rectángulo y tal de una posición determinada que la especificamos con move to. Entonces lo que hacemos aquí es, como siempre, begin path, vamos a hacer el camino, ponemos move to, desplazamos a la coordenada 50, 50 y allí empezamos a dibujar. En este caso vamos a crear una línea con line 2, desde la 200 a la 50. Bien, luego un stroke. De la 50 a la 200, acordaros, de la línea de la posición 50 a la posición 250 es donde se va a crear la línea. Pues bien, vamos a move to y move to, como veis aquí tiene la línea creada. Seguimos con quadratic curve tool o Kif tool, como que en inglés Kif tool. Pues vamos a ver, aquí tenéis, empezamos el camino, nos desplazamos con move to 50-20 y en esa posición de XY 50-20 creamos, en este caso, la quadratic Kif tool en la posición 230. Bueno, vamos a ver ahora las coordenadas de quadratic Kif tool en www.school para que os quede un poco más claro, y luego ya lo dibujamos con stroke, ¿vale? Insistimos en que estos cuadraditos que ponemos es de referencia para que veáis vosotros en qué posición va generándose esta curva cuadrática. Como veis aquí, el primer cuadrado que ponemos de referencia es la 50-20, que es donde empieza a crearse la curva. El siguiente cuadradito pequeño de referencia es la 50-10. Y en la siguiente es la 230-30, que es donde acaba. Y entre medias la 50-100, donde vais a ver lo que pasa ahora en el navegador. Vamos a www.school, quadratic curve Kif
quadratic quiz. Veis aquí como ahora veréis en el navegador cómo sale, pero antes vamos a ver las coordenadas. Y bien, aquí tenéis las 4 coordenadas de que consta quadratic quiz 2. Primero, como veis aquí, coordenada en X, punto de control de Bézier, de coordenada X, punto de control de Y de la curva Bézier. Luego punto de control, bueno, en este caso punto final de la coordenada X y punto final de la coordenada Y, como veis aquí. Bien, vamos al navegador. Y acordaros ahora, bien, la referencia es esta y así queda la curva, como veis. En esta posición donde veis el cuadrito rojo es donde tiene que empezar a darse la vuelta y a ir hacia el otro lado y a crear esa curva. La curva la genera en esta posición. Va de una posición inicio a una posición final y en esta posición que veis es donde empieza la curva a bajar hacia abajo y a generarse esa curva. Se genera esa curva, el punto medio donde se crea la curva es aquí, en esta coordenada de aquí, como veis aquí, aquí es donde genera el punto de la curva, la mitad de la curva. Bien, stroke, que nos queda nada más stroke y ya hemos acabado el tutorial por ahí. Stroke, como ya habéis visto en los anteriores ejemplos y ya lo he dicho muchas veces, es para dibujar que se pueda visualizar en el navegador todas las figuras geométricas que vamos haciendo, sea un rectángulo, un arco o lo que sea, y en este caso stroke. Ya hemos comentado la diferencia entre fill y stroke. El stroke lo que hace es dibujar el contorno y fill lo que hace es rellenar toda la figura geométrica. Pues bien, aquí tenemos el ejemplo, un rectángulo, hacemos un rectángulo, la coordenada 10, 10 de XY y 100 de width y height, y luego ya lo único que hacemos es dibujarlo con stroke. Vamos a ver el navegador, stroke, y aquí tenéis. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, espero para la semana que viene ya tener el siguiente tutorial hecho para que podáis disfrutar de él. Hasta entonces, un saludo para todos y hasta la próxima.